Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por este día domingo, día de reposo, día del Señor, día en que nos reunimos como iglesia para adorar al Señor, para rendirle culto, para darle servicio, sacrificio de labios también, que le entonen salmos, himnos, cánticos espirituales, como dice la Escritura. También una bendición porque nos reunimos como iglesia para tener comunión unos con otros. Hermanos, para nuestra escuela dominical vamos a abrir la Escritura en el libro de los Hechos. En el capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 42. Y con esto terminamos el capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículos del 33 al 42. La Escritura dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El Señor bendiga su palabra. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes de Gamaliel? ¿Cómo lo ven a partir de esta lectura que nosotros acabamos de hacer? ¿Qué es lo que piensan? ¿Es un gran hombre? ¿Es un gran hombre religioso? ¿Es un hombre con una sabiduría salomónica, con sabiduría divina? ¿Quién era Gamaliel? ¿Quién era? Porque básicamente ese va a ser el centro de nuestro estudio en esta mañana. Y vamos a ver cómo es que este carácter de Gamaliel lo podemos encontrar en la iglesia de hoy también, en mucha de la iglesia de hoy. Por eso yo les preguntaba cuál es la primera impresión, o tal vez cuál es la impresión que ustedes tienen, producto de otras enseñanzas, otras predicaciones que pueden haber escuchado de la palabra del Señor antes, por la internet o por iglesias en las que tal vez ustedes también hayan asistido anteriormente. Yo pienso que tenemos algún concepto de Gamaliel, por lo menos
También porque hemos leído la Escritura en nuestros devocionales diarios. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje que habla acerca de este hombre Gamaliel? Bueno, nuestra escuela dominical para hoy, nuestro estudio expositivo de Hechos, lo vamos a titular de esta manera: Gamaliel, un hombre políticamente correcto. Gamaliel, un hombre políticamente correcto. Los últimos versículos del contexto anterior que hemos leído por la gracia del Señor en esta mañana nos presentan a los apóstoles predicando públicamente la resurrección de los muertos, una doctrina que era contraria a la creencia de una de las facciones religiosas de entonces, los saduceos. Recordemos que ellos fueron quienes primeramente se sintieron ofendidos de que se predicara la resurrección de los muertos. Esa predicación era completamente contraria, opuesta a la que ellos sostenían. Ellos negaban la resurrección de los muertos y ahora pues los discípulos estaban predicando la resurrección de los muertos. Y estos hombres, estos saduceos, si es que más tarde podemos quizás revisar la Escritura, vemos que ellos también tuvieron una discusión, un problema con el Señor Jesús. Y esta discusión, este encuentro, este cruce de doctrina, de palabra, lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículos del 23 al 33, para que ustedes tal vez más tarde lo puedan leer. Pero el Señor, después de esto, después de la respuesta a la pregunta acerca de la resurrección de los muertos, porque ellos astutamente querían hacerle pisar el palito, como se dice, al Señor Jesús, con un ejemplo de un hombre que tenía 7 hijos, y el primero tomó a la mujer, murió sin tener hijos, luego el segundo la tomó, no sé si ustedes recordarán eso. A las finales la mujer fue de los 7 hermanos y le preguntaron, bueno, en el día de la resurrección, mujer, ¿de quién es este? Es una pregunta muy astuta, ¿no? Pero al Señor nosotros no lo podemos engañar, no le podemos hacer caer, no le podemos hacer tropezar. Y Cristo les responde que Dios es Dios de vivos, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y la Escritura dice que los dejaron a ellos sin palabras. Y el pueblo había notado la autoridad de la enseñanza del Señor Jesús. Estos saduceos son los que ahora se habían sentido ofendidos de que los discípulos, los seguidores del Cristo, ahora también estén predicando lo mismo, la resurrección de los muertos. Pero el tema no va a ser para nosotros en esta oportunidad la resurrección de los muertos. Nuestro tema va a ser Gamaliel. Vamos a pesar a Gamaliel en un lado de la balanza y en el otro lado vamos a poner la Biblia, la Escritura. Porque nosotros tenemos que aprender a medir a las personas, a pesar a las personas con la palabra de Dios, no con lo que nos guste a nosotros, con lo que no nos guste. Es con la palabra de Dios que tenemos que medir las acciones de las personas. Lo que las personas enseñan es la Biblia la que tiene que decir, ¿es bíblico esto o no es bíblico? ¿Es impío? ¿Es una obra de la tiniebla? ¿O es una obra de la luz? No lo que nos parece a nosotros, sino la Biblia que hable, el Señor, porque la Escritura precisamente es eso, es la palabra de Dios. Escrito está, Dios ha hablado. Aquí está la palabra de Dios. La predicación de los apóstoles, pues también había vuelto a despertar la ira, porque así dice la Escritura. Dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Había despertado la ira de esos líderes religiosos una predicación que también los acusaba a ellos directamente de la muerte de Cristo. Y ellos lo negaron. Ya, miren hasta dónde
llega el colmo de la hipocresía, ¿no? Ellos tiraron la piedra, pero escondieron la mano. Ellos mataron al Cristo, pero se ofendieron cuando los apóstoles directamente le dijeron: ustedes mataron al autor de la vida. Se ofendieron. Es algo tremendo, hermanos. ¿Cómo es que estos religiosos falsos eludían su propia responsabilidad de un hecho? Un cristiano no debe ser así. Un cristiano debe de ir más allá de lo que un hombre moralista va. El moralista ha sido enseñado para asumir su responsabilidad. Te equivocaste en algo, acéptalo, no mientas. Hiciste mal, mentiste, reconoce tu mentira y pide perdón. Así es como cría una familia moralista a sus hijos. Y a veces no vemos esto dentro de la iglesia. Quizás porque no son hijos del Padre, porque el Padre también por la Escritura nos enseña este mismo principio, pero el creyente va más allá de un moralista. Y es lo que nosotros no vemos, no encontramos en este Sanedrín donde estaban las principales figuras religiosas de aquel tiempo. En nuestros días se dice: el argumento del que no tiene argumento es el insulto, la calumnia y la mentira. ¿Cuántas veces hemos oído esto? En el tiempo de los apóstoles, el argumento del que no tiene argumento era la confabulación para matar, así. Los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos no tenían argumento contra la enseñanza de Cristo. ¿Y qué es lo que decidieron? Matarlo. Por celos, por envidia, porque enseñaba con autoridad, porque estaba el Señor siendo reconocido como el pueblo, como un profeta de Dios con sabiduría por su predicación y por sus milagros. Y ahora pues nosotros nos encontramos en el versículo 33 del capítulo 5 de Hechos que hemos leído. Dicen: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando de manera contraria a lo que les gustaba a ellos, a lo que ellos preferían, y estaba en contra de los intereses personales de esta cúpula religiosa. Es allí donde vemos que aparece la figura de un fariseo, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, cuyo nombre era Gamaliel. El capítulo 5, versículo 34 dice: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Yo no sé con quién podríamos comparar a Gamaliel ahora. Yo estaba pensando y decía: ¿y a quién podríamos comparar en este ambiente evangelical a Gamaliel? Hay muchos. Pero yo quería buscar así uno exacto. No, hay muchos. Hay muchos que dicen que tienen mucho celo por la religión. Fariseos, mucho celo por la religión, mucho celo por la adoración, que Dios no puede ser adorado de otra manera. Mucho celo por el día del Señor también. No, el día del Señor debe de ser guardado de todo corazón y aquel que se oponga, tenemos nosotros que hacer defensa de estas doctrinas. Una forma de fariseísmo, ¿no? Porque es guardar el día del Señor en la carne, no en el espíritu. Es adorar a Cristo con himnos en la carne, no en el espíritu. Porque cuando escudriñamos, rascamos un poco más, vemos que también por ahí hay otras doctrinas que son las que corrompen la santidad del Evangelio de Jesucristo. Doctores de la ley. Alguien que haya ido quizás a un seminario, a uno de esos grandes seminarios allá en los Estados Unidos de prestigio, de algún predicador famoso, y el predicador famoso le enseñó y le dio su diploma de doctor, de licenciado, pero anda en mundanalidad. Eso no importa. Lo que importa es el título. Lo que importa es, estudió allí es un doctor en teología. El testimonio no importa. Venerado de todo el pueblo. Vivimos, hermanos, en un pueblo cristiano donde se habla pues de los pastores famosos, ¿no? O sea, son pues los intocables.
son los preeminentes, los prominentes, y todo el pueblo los alaba. Ese hombre primero dijo que se vayan los apóstoles para que no escuchen lo que yo voy a decir. Esto que yo voy a decir es únicamente para nosotros, el concilio, y no debe de escucharlo nadie más. Pero si es la verdad, ¿por qué sacarlos a los apóstoles? ¿Por qué no hablar públicamente y decir esto es lo correcto que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué tenía que solamente informar, reportar, dar su opinión con la puerta cerrada y que nadie escuche? Bueno, el Espíritu Santo escuchó. Por eso es que Lucas, guiado por el Espíritu Santo, escribe qué cosa fue lo que dijo este hombre, que vamos a ver por medio de la palabra de Dios que era políticamente correcto. Políticamente correcto. ¿Qué nos dice pues la palabra de Dios acerca de las actitudes de Gamaliel? ¿Y cuál es la impresión nuestra de las palabras que este hombre dijo a puerta cerrada en ese concilio? A primera vista, podríamos tal vez pensar que se trata de un hombre que tiene temor de Dios, porque en su argumentación él menciona a Dios. Él menciona a Dios. Él dice: mas si es de Dios, si esta obra es de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Wow! ¿No? O sea, ¿qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa usted? ¿Tiene temor de Dios? Bueno, aparentemente sí, ¿no? Él tiene miedo de estar luchando contra Dios. Y tiene miedo que el Sanedrín estuviese luchando contra el Dios de Abraham, el Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Aparentemente él no tiene la intención de actuar en contra de aquellas cosas que deberían ser aprobadas por Dios. Pero si nosotros hacemos un análisis un poco más profundo, observamos que la actitud de Gamaliel no merece la aprobación de Dios. Lo que él hizo, lo que él dijo ese día era de desagrado de Dios. Las cosas no son lo que parecen, hermano. Las cosas no son lo que parecen. A veces, en nombre de la sana doctrina, lo que se hace es introducir herejías destructoras para la iglesia. Primeramente, nosotros observamos que la Escritura nos da un dato importante sobre la posición doctrinal de Gamaliel. Gamaliel dice, era fariseo. ¿Y qué cosa es lo que creían los fariseos dentro del contexto de esta discusión que vemos? Ellos creían en la resurrección después de la muerte. Ellos creían, ellos estaban con los saduceos. El saduceo no creía, el fariseo sí creía. Era una posición doctrinal a lo que estaban defendiendo los saduceos. Miren, voy a traer un relato de la Escritura que voy a leerlo nada más para que podamos tener una idea de cómo es que se manejaban saduceos y fariseos, porque Gamaliel era fariseo y los saduceos estaban enojados. Hechos 23, versículos del 6 al 8, mire cómo dice. Hechos 23, versículos del 6 al 8. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Qué interesante, ¿no? Pablo estaba siendo juzgado, vio, acá hay una mezcla de fariseos y saduceos, voy a hablar algo, voy a soltar una bomba acá. Hermanos, a mí se me está juzgando por la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cuál fue el efecto en ellos? División. Se pelearon entre ellos. ¿Qué nos enseña esto? De que el fariseo tenía así de lado al saduceo. Ahora, Gamaliel era fariseo.
Y los saduceos estaban enojados contra los apóstoles porque estaban predicando la palabra de Dios cuando habla acerca de la resurrección. Y aunque la Biblia no lo dice, yo me hago una pregunta. ¿No será que Gamaliel simpatizaba con los apóstoles por el hecho de tener esa doctrina en común? ¿No será que Gamaliel estaba en cierta forma contento de que los apóstoles estén predicando la resurrección de los muertos? Porque eso era parte de la doctrina de los fariseos. Recordemos que los apóstoles también acusaron a todo el Sanedrín. Y cuando acusaron a todo el Sanedrín de la muerte del Señor, ¿quién también estaba allí? Gamaliel. Gamaliel también estaba allí. Además, ellos estaban predicando la salvación que no era por las obras de la ley, que era la forma de doctrina de los fariseos, sino por medio, la salvación por gracia, por medio de la fe, por el arrepentimiento de pecados, por la fe en Cristo. Pero Gamaliel no dice nada al respecto. Gamaliel no dice, no, pues eso está mal. El que no guarda la ley de Moisés no puede ser salvo. Entonces ellos están enseñando una herejía para el fariseo. Pero él no dice nada. ¿Y qué cosa nos enseña eso? Que él era tolerante. Gamaliel era tolerante. ¿Qué están predicando estos de acá? Ah, no, ellos están predicando que no es, la ley no salva, Cristo salva. Hay que ser tolerantes. No hay que meternos con esto. ¿Qué más están predicando acá? No de que el Señor Jesús levanta de la resurrección de los muertos, que Cristo había resucitado. Bueno, eso también a mí me gusta, yo también creo eso, o sea, tenemos puntos en común. Él era tolerante con todas las posiciones religiosas. Ese era Gamaliel. Y hermanos, una pregunta, ¿no vemos eso mismo en el ambiente evangelical de nuestros días? ¿No vemos que existe una tolerancia? Bueno, acá Gamaliel hace amistad con los apóstoles o siente cierta simpatía con los apóstoles en razón de que ellos estaban predicando la resurrección de los muertos, una doctrina que también él creía. Eso era quizás para Gamaliel fundamental, esencial para la fe. Y la fe es secundaria, doctrina secundaria, terciaria. Podemos tolerar esta parte de aquí. Y aunque sabemos que Dios está detrás de esta actitud, porque eso está en el decreto de Dios, sabemos que Dios estaba detrás del discurso de Gamaliel, pero él no estaba como autor del pecado, sino estaba restringiendo el pecado de las autoridades religiosas que querían matar a los apóstoles. Acuérdense de este primer versículo que hemos leído. El versículo dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Y el Señor permite que Gamaliel intervenga pecaminosamente, impíamente, no piadosamente. ¿Para qué? Para evitar la muerte de los discípulos, sin que Dios sea el autor del pecado. La enseñanza de los apóstoles indignó a mis enemigos. Estoy pensando así. A mis enemigos saduceos, porque ya vimos cómo se pusieron ellos. Ellos son entonces también enemigos de los saduceos. Por lo tanto, los apóstoles son amigos míos. O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es lo que está pensando Gamaliel en su mente. Él es políticamente correcto. ¿No vemos eso hoy día, hermanos? También en el ambiente evangelical, las oposiciones, o sea, vemos cómo a veces se juntan personas que cree, uno que cree que no se debe bautizar niños, otro que sí cree, pero se juntan para hacer frente contra otro. Wow. No, y a veces esas luchas, esas uniones no son piadosas. Simplemente, bueno, este hombre está predicando mucho de la santidad, es algo que yo aborrezco. Y yo me junto con todos los que aborrecen a ese hombre. No importa qué es los que crean de más. Entonces la unidad ya no se hace sobre la verdad,
sino la unidad se hace en la base del odio, una unidad en base a la repulsión, una unidad en base a la enemistad. Eso es lo que está haciendo Gamaliel aquí. Está protegiendo a los apóstoles, no porque los apóstoles estén predicando la verdad, sino porque los apóstoles están predicando una doctrina en contra de sus enemigos, que eran saduceos, tolerante. No era una convicción de justicia lo que movía a Gamaliel. No se trataba de apoyar a la predicación de la verdad. Gamaliel no dice eso. A él ni siquiera le interesaba la verdad. Simplemente era una jugada política lo que él estaba haciendo ahí. Era un poco, hermanos, la astucia del mundo. El mundo es astuto y él está actuando con astucia. O sea, yo creo que en algún momento nosotros también hemos estado en el mundo. Hemos leído, bueno, yo he leído libros, por ejemplo, uno que se llamaba El Ejecutivo Maquiavélico. Bueno, porque yo era ejecutivo en un tiempo, para ver cómo eran las tretas, ¿no? Para quitarte del puesto, así. Eso mismo está haciendo Gamaliel aquí. Tantas tretas que uno puede encontrar, ¿no? O parecía más bien que Gamaliel había leído El arte de la guerra de Sun Tzu. No sé si ustedes lo habrán leído también. Pero no, Gamaliel no estaba a favor de la verdad. Es más, él ni siquiera pregunta. Él usaba la astucia del mundo para defender sus propios intereses personales. Debemos recordar, hermanos, que había pasado mucho tiempo, este es otro asunto que también, no había pasado mucho tiempo desde la última revuelta en el pueblo por causa de la muerte injusta del Señor. ¿Se acuerdan todo el bullicio que ellos hicieron delante del gobernador Pilato? Donde todo el pueblo estaba, era una multitud enferma por querer ver muerto a Cristo. Suéltenlo a Barrabás, mátalo a Cristo. Ellos ya no querían tener otra multitud delante del emperador o del gobernador romano haciendo esto, porque no les convenía políticamente. Todo esto, hermanos, tiene un trasfondo político. Pero vemos qué cosa, de que en el fondo, Gamaliel tenía una indiferencia por la verdad. A él no le interesaba la verdad. Así como en el ambiente evangelical ahora no interesa la verdad tampoco. Cada uno tiene su propia verdad. Un pastor tiene su verdad, otro tiene su verdad, uno tiene su propia narración de las cosas, otro tiene su propia narración de las mismas cosas, distinta, completamente diferente. Nadie se preocupa por la verdad. ¿Y saben cómo es que nadie se preocupa por la verdad? Porque la verdad no es absoluta. Porque el hombre silencia el mandamiento de Dios cuando dice esto es primario, esto es secundario y esto es terciario. Desde el momento en que tú dices esto es terciario, no es verdad, porque si fuera verdad debe ser obedecido. Así es como se calla ahora la voz de Dios. Por eso es que nosotros encontramos mucha coincidencia en la actitud de Gamaliel en la iglesia de hoy. Otro dato que también tenemos es que no existen evidencias históricas que Gamaliel se haya convertido a Cristo. Gamaliel nació judío, Gamaliel murió judío también, profesando la religión judía. ¿Y por qué decimos todo esto, hermanos? Porque nadie puede tener una actitud neutral en cuanto a Cristo y su evangelio. Nadie puede ser neutral. Nadie puede ser políticamente correcto como vemos que era Gamaliel. Mateo 12:30, Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Gamaliel era con Cristo, entonces ¿era qué? Contra Cristo. Así tenemos que aprender a pensar nosotros. Al principio puede parecer, no, era un hombre sabio, quería defender. No, hermanos, mentira. Gamaliel estaba en contra de Cristo. Y por lo tanto, las intenciones de Gamaliel de aconsejar para que no se les haga daño a los apóstoles del Señor debieron haber sido motivadas
por sus intereses egoístas, propios y no para la gloria del Señor. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, este consejo que Gamaliel estaba dando, aunque aparentemente es bueno, era pecado. Era pecado. Esto se le debe haber contado en el día de su muerte, en su juicio, como pecado. Gamaliel puede haber dicho, no, pero Señor, cuando yo hice eso, impedí que el Sanedrín mate a tus apóstoles. No, Señor, eso es pecado. Es pecado. Porque no lo hiciste para la gloria de Dios, lo hiciste para tus propios intereses. Y la Biblia, pues, nos muestra a nosotros la forma de los argumentos que deben de ser considerados a la luz de la Escritura. Ahora vamos a leer unos cuantos versículos más para que podamos entender un poco más esto. Hechos capítulo 5, donde estamos, versículos del 35 al 37. Dice la Escritura, y luego dijo, varones israelitas, mire cómo dice, mirad por vosotros. Dice, varones israelitas, mirad por vosotros. No dice, varones israelitas, busquemos la verdad. Varones israelitas, entrevistemos a estos hombres y veamos si su doctrina es verdadera o no. No. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y aquí Gamaliel estaba actuando como un judío, miembro del Sanedrín, cuidando los intereses de todos y cada uno de los que eran miembros del Sanedrín. Por eso él dijo, mirad por vosotros. Y cuando él dice, mirad por vosotros, y yo también estoy incluido. Yo también estoy incluido. Miremos por nosotros. ¿Dónde está el interés de Cristo ahí? ¿Dónde? Su argumento comienza siendo la cita de dos acontecimientos ocurridos en la historia pasada de ese momento, con el propósito de hacer una aplicación de esos hechos históricos al caso de los apóstoles y su nueva enseñanza. Eso es lo que él quiere. Él está hablando de dos movimientos que hubo en el pasado de ellos, y esos dos movimientos los aplica a los apóstoles y a la enseñanza de los apóstoles. Por eso él dice, se levantó Teudas. ¿Qué quiere decir esto? Se alzó en rebelión. Lo que hizo este hombre fue una revuelta. Y este hecho ha sido registrado también por Flavio Josefo, un historiador de ese tiempo. Teudas estaba reclamando que él era un gran profeta, posiblemente el Mesías. Ya sabemos cuál era el entendimiento de Mesías. Para ellos era un libertador político, iba a tener un ejército, iba a enfrentar al gobierno romano, iba a restituir la soberanía de Israel, el Dios de Israel como gobernador de ese pueblo. Ese era el concepto de Mesías. No tenemos que olvidarnos. William Hendrickson lo describe como un líder político. ¿Y qué tiene que ver un líder político con la fe en Cristo? ¿Qué tiene que ver un líder político, un hombre que hace una revuelta con Pedro, con Juan, con Mateo, con Matías? ¿Ellos eran líderes políticos? ¿Ellos incitaron acaso al pueblo a una revuelta? No. Y este hombre Teudas animó al pueblo para que ellos lo sigan hasta el río Jordán, prometiendo dividir las aguas para que sus seguidores pasen por tierra seca. Eso es lo que la historia dice. Cuspio Fado, gobernador de Judea, como lo fue también Poncio Pilato en sus días, lo capturó vivo y lo decapitó. Ahí terminó la revuelta de este hombre. Ese es el primer caso que vemos que Gamaliel cita. Ahora viene el segundo caso. Él dice, después de este se levantó Judas el Galileo. Y este personaje también es mencionado por el historiador Flavio Josefo.
Y un dato interesante es el tiempo en que este personaje se levantó. Mire, el versículo 37 dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Y ese dato es muy importante. En los días del censo vemos que se levanta otra revuelta. Es interesante porque se levanta, y yo quiero traer la traducción Kadosh. Dice, después de esto, Yehudá Hagileili incitó a otra revuelta, allá por el tiempo del censo, para los impuestos romanos. E hizo que alguna gente se uniera a él, pero fue muerto y todos sus seguidores fueron dispersados. Sí, se levantó este hombre, pero en el tiempo en que se estaba censando a las personas, a los habitantes, para cobrar impuestos. ¿Y cuál era la posición del pueblo judío en cuanto al pago de impuestos a Roma? Ellos no aborrecían a los publicanos, que eran los que recolectaban el impuesto. Ellos no querían, inclusive al Señor se le acercan y lo tientan. Y le dicen, Señor, acá mira esta moneda. Dice, Señor, ¿es lícito pagar impuestos o no es lícito pagar impuestos? Otra pregunta para que el Señor pise el palito. Y le dijo, a ver, dame una moneda. ¿De quién es esta imagen? Dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos se rehusaban a pagar impuestos. Ellos pagaban los impuestos rechinando los dientes, enojados, fastidiados, porque tenían que, no podían dejar de pagar, porque si no, los soldados romanos los iban a apresar, los iban a poner en la prisión. Hasta era posible que se les considere como revoltosos y terminar muertos. En ese tiempo es que hay otra revuelta, otra sublevación, otra rebelión a nombre de este Judas el Galileo. Y se dice de que en esta rebelión de Judas el Galileo dio origen a los famosos celotes o los terroristas del tiempo del Señor. Había un celote como apóstol. ¿Ustedes saben lo que significaba ser celote en ese tiempo? Los celotes mataban a los soldados romanos, así como aquí en Perú sucedió hace tiempo. Ellos hacían emboscadas y de lejos mataban con flechas, con sus armas, a los soldados romanos. Eran muy peligrosos. Hermanos, Pedro y Juan eran celotes. ¿Acaso ellos estaban en contra del pago de impuestos a las autoridades romanas? Ambos ejemplos no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento. Yo no sé por qué, si Gamaliel era un doctor, podía traer ese ejemplo para comparar a los apóstoles. No, hermanos, no. Gamaliel no estaba viendo los intereses de Dios. Esa forma de traer a la memoria para aplicarlo a los apóstoles, hermanos, no es lícita, no es válida. La comparación de Gamaliel, pues, no tiene ningún punto de concordancia, porque los apóstoles, ninguno de ellos era un revoltoso ni tampoco eran terroristas. Y la pregunta del millón sería la siguiente: ¿y cómo pudieron los otros miembros del Sanedrín no darse cuenta que la comparación era inoportuna? ¿Cómo? Aquí nosotros nos estamos dando cuenta. Por lo menos uno se levanta y dice, y un momento, esto no tiene nada que ver con ese movimiento. ¿Y por qué los otros no se dieron cuenta? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿O no será de que cuando Gamaliel les dijo, hay que ver por nosotros mismos? Entonces, no importa lo que diga, al final, él va a buscar ventaja para nosotros. Así que si el argumento es bueno o si es malo, no importa. Lo que importa es que él está viendo por nuestros intereses. Por eso es que yo les digo, Gamaliel era un hombre políticamente correcto. No era un hombre temeroso de Dios. Absolutamente no. Hechos 5, 38 y 39 dicen, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, hermano, acá nosotros
debemos continuar escudriñando las palabras de Gamaliel. Y lo que vemos aquí, ¿saben qué es? Es de que para Gamaliel no existe certeza de nada. No hay certeza de nada. No. Él era un doctor de la ley, pero él no podía reconocer lo que estaba pasando allí. Por eso es que él dice, miren, son palabras de él, porque si, acá hay condicional, la palabra sí, porque si esto es obra de los hombres, o si esto es obra de Dios, como un doctor de la ley no sabe cuándo una obra es de los hombres o es de Dios. Al parecer Gamaliel no podía discernir la diferencia entre la obra de Dios y la obra de un hombre. ¿No es así también ahora, hermanos? ¿No es así que muchos predicadores no pueden hacer diferencia en la interpretación bíblica? O muchos que están dentro de las iglesias escuchando sermones no pueden hacer diferencia en que esa palabra que están predicando es de Dios o es de hombre. No pueden. Lo que interesa es, bueno, es doctor de la ley. No puede estar equivocado. Además hay mucha gente que lo sigue. Pero no hay diferencia tampoco. Así como Gamaliel no la hacía. Gamaliel no podía diferenciar si la predicación de los apóstoles era de Dios o si la predicación de ellos era de los hombres. Es más, ni siquiera quería confrontarla con la escritura. Gamaliel no podía hacer diferencia tampoco entre los milagros hechos por Dios o si es que eran milagros hechos por el diablo. Y era doctor de la ley. Hermanos, ¿no pasa así ahora también? ¿No tenemos muchos Gamalieles por ahí que tienen un alto reconocimiento teológico, diplomas, medallas y tantas cosas, pero no saben hacer diferencia cuando se predica la palabra de Dios o cuando el hombre está torciendo la palabra de Dios? ¿Y prefieren como Gamaliel ser políticamente correctos? Claro que sí, claro que sí, nosotros vivimos también en estos días. Yo, hermanos, yo me preguntaba como iglesia, ¿nosotros podemos hacer diferencia entre una doctrina y otra doctrina? O tal vez no queremos hacer la diferencia, porque a veces sí podemos, pero no queremos. ¿Podemos hacer la diferencia entre una obra de la luz y una obra de las tinieblas? ¿Sí? ¿O alguien nos puede venir a engañar? No, ¿sabes qué? Mintamos para la gloria de Dios. Mintamos por el bien de nuestra iglesia. Matemos a Cristo por el bien de nuestra nación. No. Y si las autoridades religiosas no podían hacer esa diferencia, si Gamaliel y los del Sanedrín no podían hacer la diferencia entre si lo que se predicaba por los apóstoles era correcto o no, ¿qué era lo que ellos enseñaban entonces? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? Hermanos, el discurso de Gamaliel tiene el propósito de presentar la verdad como error. La verdad como error, sin examinar la predicación. Eso es sencillo. Gamaliel era un hombre cauto. Así como son los hombres cautos en el mundo de los negocios, donde el que calla tiene más ventaja que el que habla mucho. Sí, en el mundo de los negocios es así, es mejor escuchar antes que hablar. Porque cuando tú escuchas, tú sabes qué cosa es lo que tiene en la cabeza la otra persona. Eso es cautela, tener cautela. Aún entre los mafiosos, nosotros podemos ver que existe cautela. El mafioso no debería hablar mucho, nunca he estado con mafiosos yo. No debería hablar, más bien debe de escuchar más. Pero él era un hombre cauto. Su cautela era, yo no quiero tener problemas. Y él prefería la paz sacrificando la verdad. ¿No es así ahora también, hermanos? ¿No es así? ¿No es mejor tener paz entre las iglesias y la verdad la sacrificamos? ¿Y cómo sacrificamos la verdad? Esto es terciario. La adoración no, tenemos que estar unidos. No podemos permitir que la doctrina de la adoración nos separe, nos divida. Tenemos que estar unidos. Entonces, la verdad, échala fuera.
Gamaliel se parece a muchos pastores de nuestros días. Hoy hay muchos evangélicos que no tienen discernimiento entre la verdad y la casi verdad. Para ellos la solución es ser políticamente correctos, ser tolerantes con todas las posiciones, como Gamaliel era, mirando primero los intereses personales antes que los intereses de Dios. Esto, hermanos, es la radiografía de este hombre Gamaliel. Gamaliel está en el infierno. Ese deseo, ese propósito que él tenía, esa defensa que hizo para que los apóstoles no fueran muertos, es pecado. Es pecado. Y nosotros no debemos de caer nunca en esa situación. Nunca deberíamos pensar, hermanos, de esa manera. Hechos 5, del 40 al 42, dice ya los versículos finales. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, miren, ahí estuvieron todos de acuerdo con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Persecución. Hermanos, ¿pero por qué los golpearon? Yo también me ponía a pensar. Pero si a Gamaliel había dicho que no tenían que meterse con esos hombres, ¿por qué los golpearon? El pueblo no estaba viendo eso, estaban a puertas cerradas. Así es, las obras de las tinieblas, ¿no? Son así, todo cerrado, sin que nadie escuche, ni vea, ni oiga. La apariencia es lo importante. Eso es lo que estaba pasando ahí con Gamaliel. La apariencia es lo importante. ¿Alguno piensa que convertirse a Cristo agradará a su familia y amigos? ¿Sí? ¿Alguien piensa eso? Eso es un error. Eso es un error. ¿Alguno piensa que ser cristiano implica una vida sin problemas? Eso es otro error. Para el mundo ser perseguido y despreciado es algo que debe de evitarse a todo costo. El mundo quiere ser, como dicen los amigos mexicanos, creo una monedita de 20. A todo el mundo le cae bien. Nadie quiere ser perseguido, hay que evitarlo. Pero saben, hermanos, para el cristiano, ser infamado, ser difamado, ser objeto de persecución con la lengua es motivo de gozo. Cuando te insulten, gózate. Cuando levanten calumnias contra ti, gózate. Porque estás yendo bien, estás yendo bien. Yo, hermanos, cuando hablo de esta manera, ¿no? Yo me pongo a pensar también en una obra que leí hace mucho tiempo. Y lo quiero, con el temor del Señor, quiero hacer una comparación a lo que está pasando aquí en la persecución y todo esto, ¿no? La infamia que se levanta contra los cristianos, que vemos que siempre la religión falsa hace. No sé si han leído El Quijote. Hay una parte donde Sancho dice: los perros ladran. Dicen, sí, es señal que estamos avanzando. Cuando viene la infamia, el insulto, la calumnia y tantos males que se te hacen, porque no te pueden matar. No te pueden matar, no pueden venir aquí a matarnos, porque eso los pone en la cárcel a ellos. Si te matan con balas, eso los pone en la cárcel. Aquí en Perú hay libertades, pero sí pueden hablar mal de ti. Aunque también está prohibido en cierta forma, ¿no? Pero sí pueden hablar, pueden calumniarte, pueden inventarte cosas. Eso, hermano, es señal que tú estás avanzando. Si han odiado y han perseguido al Señor, lo mismo será con nosotros, aún se hará por aquellos que también profesan la fe en Cristo, ¿no? Hermanos, Gamaliel era un hombre políticamente correcto. Gamaliel es el ejemplo de lo que nosotros no deberíamos de ser. Nosotros no deberíamos preocuparnos por el bien físico o el bien
así. Vamos a orar.